Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media donde le vamos a contar todo lo que sucedió, sucede y sucederá en el Congreso en general, en la Cámara de Diputados en particular. Bueno, cerrando una semana en la que se trabajó mucho en comisiones y bueno, ayer estuvo toda la atención puesta en lo que tenía que ver con el acuerdo con el fondo y el aporte que hará el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones, bueno, que fue anunciado por el gobierno nacional. Y hoy toda la atención está puesta en el cierre de listas. Bueno, estamos ya entrando en modo electoral, atendiendo una de las elecciones, las primeras elecciones que se harán a lo largo de este año electoral, nada menos que en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, muy atentos a lo que está haciendo el cierre de listas, porque obviamente tiene muchísima repercusión política, más allá de que se trate de cargos que en última instancia a priori son cargos menores, pero bueno, lo que está en juego no es para nada menor y por eso toda la atención que le dan las principales fuerzas a esta elección, justamente. Bueno, ahora vamos a los títulos y después vamos a avanzar con el programa. Bueno, los títulos de la jornada: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro Caputo anunció que el préstamo será de 20.000 millones de dólares, algo que hoy confirmó el Fondo Monetario también. Bicameral del AGN, bueno, es un tema que viene, que se las trae. Se busca acelerar la designación de auditores. Comisión de Legislación del Trabajo. Bueno, diputados debatirá esto es el próximo martes a las 10:30, sobre el financiamiento de los sindicatos. Esos son los títulos que dominan este viernes, viernes de marzo, y ya les presento a quien me acompaña como todos los viernes. Silvia Raster, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los televidentes. Sobre las elecciones porteñas te quería decir, Sí. primero, que es la primera vez en muchos años que van a ser en forma desdoblada. Por eso tienen más impacto nacional. Y después vamos a tener 3 legisladores mínimo importantes de la Cámara de Diputados que van como candidatos a legislador porteño. Leandro Santoro, Silvia Los Penato por el PRO. Si se confirma. Vos ya la das por Tengo confirmada. medio Bueno, confirmado. sí, bien. Y después el otro que, digamos, por eso ya renunció hoy a la Comisión Provincial de la Provincia de Buenos Aires del PRO, Silvia Los Penato. Hace un rato Ajá. lo comunicó Cristian Ritondo. Y el otro tema, bueno, y Paulo Oliveto, que ya anunció su candidatura también. Son 3 diputados aparte de alto perfil en la Cámara de Diputados. Claro, Muy alto perfil. claro. Bueno, Leandro Santoro tiene muchas expectativas que esta vez, como está dividido lo que fue Juntos por el Cambio, de hacer una gran elección. Veremos qué pasa el 18 de mayo. Hoy la expectativa es cómo cierran las listas y donde ya se confirmó también que el vocero presidencial, Manuel Adorni, será el candidato a diputado por La Libertad Avanza. Claro, justamente, bueno, estaba todas las expectativas respecto de el nombre de Adorni. Siempre se había especulado en torno a él. Inclusive se llegó a especular por el hecho de que, ¿y por qué no la provincia de Buenos Aires? Porque también en ese momento, por ejemplo, no estaba establecido quién iba a ser el candidato en lo que siempre se lo conoce como la madre de todas las batallas. La provincia de Buenos Aires, aparte, está todavía por resolverse si se desdoblan las elecciones. Habrá que ver qué termina sucediendo, pero en definitiva, bueno, Adorni será candidato a legislador. Alce Kicillof está planteando que es necesario desdoblarlos porque va a ser muy difícil la elección. Por un lado tenés la boleta única de papel y por otro lado tenés el sistema de boleta sábana. Y hacerlo todo en cuartos separados y lograr que la gente vaya a votar primero a uno y votar primero al otro, lo ve como complicado. Y él cree que a él le beneficia, por lo menos a Kicillof, ir a unas elecciones desdobladas a las que se opone la expresidenta y posible candidata a diputada nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Tengamos en cuenta también que por el hecho, por las características que tiene esta elección, que bueno, ahora ya van a ser las primeras elecciones nacionales que se van a hacer con boleta única en papel, tal cual se aprobó el año pasado. Y bueno, eso establece que si fueran el mismo día,
las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tendrían que ser concurrentes también, porque, Sí, bueno, ya lo probamos en la ciudad de en Buenos cuartos Aires. separados. No Sí, necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Lo que fue en las elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos sí, Aires, cuando fueron el año pasado, no, en el sí, pero son 23. menos complicadas acá. Claro, ni hablemos de lo que son las elecciones en la provincia, ¿no? Pero bueno, ahí era donde te encontrabas detrás de un biombo y ahí encontrabas todas las listas y te daban 2 sobres. No sé cómo tendría que ser, me parece que creo que tendría que ver con el hecho de que, bueno, la cantidad de listas que pudiera llegar a haber. Pero bueno, en definitiva, bueno, vos decís que se van a hacer separadas. Puede Creo ser, yo que, es un digamos, que dinero por también. ahora Kicillof quiere hacerlas separadas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hay reuniones entre Máximo Kirchner, ya hubo, dicen que se van a volver a repetir, Axel Kicillof y Sergio Massa, que está tratando de conciliar entre las dos posiciones. Así es. Y bueno, veremos entonces en definitiva qué es lo que termina sucediendo. Por lo pronto, ayer se suponía que se iba a haber sesión para ver si trataban La suspensión. la suspensión de las primarias. Eso finalmente sesión hubo, se trataron otras cosas, pero no se trató. Se trató, por ejemplo, una cuestión del tema de los deudores alimentarios. El registro de deudores alimentarios, una ayuda para Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, pero el tema del desdoblamiento, el tema de las PASO, No se que en habló. la provincia de Buenos Aires se llama e-paso, algo así. Sí, Se no se enojan habló cuando... porque no había acuerdo todavía en el oficialismo. Así es, así es. En definitiva, bueno, eso es lo que tiene que ver a nivel electoral en las PASO, en la provincia de Buenos Aires, donde todavía están las elecciones primarias, no han sido levantadas. En definitiva, y en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, mañana sábado a las 24 vence el plazo para el anuncio de todas las listas. Ya prácticamente no hay mayores misterios. Sí, sí, como anticipó ya Silvia, yo creo que el dato que vos aportás respecto de lo que comentaba Ritondo es, me parece que ella es contundente y yo entiendo que a eso de las 6, entre las 6 y las 8 de la tarde, de la noche, se hará el anuncio finalmente. Sí, yo creo que no va a haber que esperar para mañana, que ya la mayoría de las listas Y van a bien, estar y confirmadas en bien el que día de hacen, hoy. déjenos un sábado en paz, no nos dejen los temas para andar recopilándolo a última hora. Recordemos siempre los sábados electorales donde se cierra de listas nacionales. Era tercer sábado de junio. Sí, Ahora, con el nuevo cronograma, creo que será eso en agosto. sí. Pero bueno, es un sábado que se trabaja más que un día de semana, hacer los que hacemos las Y partes algunas veces electorales. hasta muy tarde, porque hay Muy tarde. listas que no se terminan de confirmar, que 23 horas. Yo me acuerdo cuando se presentó en el 2013 por primera vez por afuera del peronismo, Sergio Massa apareció muy tarde y de golpe. Ah, es verdad, es verdad. Lo que sí, bueno, en definitiva, y muchas veces, digamos todos, muchas veces las listas se terminan de confeccionar al día siguiente, o es el lunes y que ponen alguno más, no le cuenten a nadie, pero eso pasa. Pasa. Siguen anotándolos. No pasa con las cabezas, pero el tema de la pelea, no se imaginan lo que es pelear cada puesto. Ya que estamos en el tema electoral, me parece que nos da un pie para un informe bastante interesante que trajiste, Silvia, Sí, sobre las elecciones de de, este año. de candidatos a diputados nacionales. Son el 26 de octubre, se van a elegir 127 diputados de los 257 bancas que hay. eh, Recordemos, siempre se eligen 129 o 127. Eso se va. Ahora Exactamente, toca no, 127. 130. 130, Y tenés razón. 130, 127. 127, ahora toca 127. Exactamente, se eligen el 26 de octubre, no hay, como dijimos, paso, entonces vamos a tener la expectativa recién en octubre. Digamos, vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Qué es lo que está pasando con el tema de las elecciones? Hay bloques que ponen muchas bancas en juego y hay otros bloques que no ponen muchas bancas en juego. El bloque que pone mayor cantidad de bancas en juego es, por supuesto, los bloques que en el 2021 le fue muy bien, que son lo que era, digamos, anteriormente Juntos por el Cambio. Ahí renuevan casi el 60% de sus bancas. Claro. Tenemos entonces, PRO renueva 22 de las 36 bancas que tiene. O sea, más de la mitad. Más de la mitad. Y los radicales renuevan 14 de las 20 bancas que tiene. Acordate Más de que, la mitad. sí, que el radicalismo se dividió en dos, que es en tres en realidad. Es el radicalismo, tenemos Democracia para Siempre y Unidos. Entre ellos formaban 33, perdón. De esos 33, 12 fueron a Democracia para Siempre, que también renueva, creo que el 70%, se le van 9 diputados de los 12 que tienen. El radicalismo se le van 14 de los 20 y se va Barletta de Unidos. Entonces, esos son los bloques que están poniendo más bancas en juego. ¿Vos sabés quién es el bloque que menos pone bancas en juego? Me imagino que será el más joven, el partido más joven. Exactamente, La Libertad Avanza. Tiene 39 bancas, pone solo 8 bancas en juego. Uno de los candidatos centrales, que inclusive va a ir por su reelección, todavía no está confirmado, digamos, ya se dijo que iba a ir por su reelección, que es José Luis Espert. Claro. Se habla de que va a ser, es un hombre central, maneja acá la Comisión de Presupuesto y podría ser la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Después veremos si va junto con el PRO o no va junto con el PRO. Eso es una discusión, me parece, para más adelante. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, de esas 8 bancas que se renuevan, justamente de las solamente 8 que ponen en juego, 2 son las que pertenecían originalmente a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Exactamente, y otra es Carolina Píparo, que entró con un bloque que había armado junto con una fuerza que había armado junto con Espert y que después se sumó hace menos de un año a La Libertad Avanza. Al principio no estuvo, hizo un bloque Buenos Aires Libre y después se sumó a La Libertad Avanza. Bueno, otro bloque que también pone muchas bancas en juego es Unión por la Patria. Claro. Unión por la Patria tiene 98 diputados y pone 45 bancas en juego. También, no fue una elección que no es que le fue extraordinariamente bien, le fue bien, no tan bien como en el 2000, digamos, no tan bien como en el 2023. Claro. En 2023 le fue mejor. En 2021 eran gobierno, pero no ganaron esa elección. De todas maneras, no les fue tan mal en la cosecha. Están manteniendo más o menos la misma cantidad de bancas. Y unos que sí, que les tienen muchas bancas para renovar, es la izquierda. La izquierda renueva prácticamente la totalidad. Bueno, 4 de 5. 4 de 5. Sí. Renueva la izquierda. ¿Quién es el que no renueva? De ellos. Cristian Castillo. Que entró el año pasado, que es el único que pudieron ingresar el año pasado. Le salieron muy bien en el 2021, con 4 bancas. Quiere decir que terminan su mandato el jujeño Alejandro Vilca, termina su mandato Vanina Biasi, termina su mandato Nicolás del Caño, y la diputada esta que tiene el nombre difícil. Schlotauer. Mónica Schlotauer. Exactamente, terminan su mandato. Después vamos a ver cómo están los bloques llamados del medio. Ajá. Encuentro Federal tiene 15 lugares y renuevan 8. Se van 7 diputados, perdón. Porque el octavo, que también termina su mandato, es López Murphy, pero que se fue de Encuentro Federal y formó Republicanos Unidos, que ahora hizo alianza con el PRO, me parece, en la ciudad. En la ciudad. Y después tenemos a Innovación Federal, que renueva solo 3 bancas. Acordate que es un bloque que responde a los gobernadores de Río Negro, de Salta y de Misiones, y ellos renuevan solo 3 de sus 8 diputados. Y después, bueno, tenemos un montón de interbloques que terminan su mandato. Hay como 10 interbloques monobloques. De los 10 monobloques, ¿quiénes terminan? Terminan Unidos, por supuesto, de Mario Barletta, termina, creo, de Pamela
Omoedo. Omodeo. Sí, termina su mandato también el diputado por Neuquén, termina su mandato... San Cafilo. Sí, Defendamos Santa Fe, Roberto Mirabelia, y termina también su mandato, bueno, algunos bloques de izquierda que también tienen monobloques. Claro, claro, porque en realidad la izquierda, y por eso tiene la chance de hablar muy extensamente, es porque además de ser, son 5, siempre decimos el bloque Frente Izquierda de los Trabajadores, unidos, se le agrega así porque es una suerte de interbloque, pero ellos son Partido Obrero y Frente de Izquierda, o sea, Sí, se van dividiendo en distintos lugares. Salvo del Cañe y Cristian Castillo, creo que son del mismo bloque, digamos. Sí. Los demás son Partido Obrero, son Biasi y... y Vilca también son Partido Obrero. Y Slotauer también, encima, ella es de los socialistas, no sé qué. De los trabajadores. Sí. Y hay bloques que no renuevan bancas. ¿Quiénes son? El MID, que es una escisión de La Libertad Avanza. Nos acordamos que Oscar Sago fue el presidente en los primeros meses del bloque La Libertad Avanza, después tuvo una discusión, diferencias adentro de su bloque y armó el MID, junto con Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez. Y ellos, los tres, tienen mandato hasta el 2027, lo mismo que Lourdes Arrieta, que también se fue en medio de un conflicto por la visita a los militares detenidos por la represión por delitos de lesa humanidad, y bueno, y tuvo también diferencia en su bloque y se fue, pero ella tampoco renueva banca. Claro, claro, son los monobloques. Siempre este gobierno dice, por ejemplo, las autoridades de la Cámara dicen, bueno, hay mucho monobloque. En efecto, hay mucho monobloque. No es algo tan atípico, en general es algo que suele suceder, se van disgregando, se van separando. Suele suceder en las segundas mitades de mandato. O sea, después de las elecciones intermedias, digamos así, sí. Pero en general también puede pasar antes, pero en definitiva lo que también puede pasar, y le pasaba por ejemplo al gobierno de Cristina Kirchner, era que había mucho monobloque, había muchos bloques sueltos, pero que terminaban adhiriendo al oficialismo. En ese caso, o sea, terminaba siendo el gobierno de Cristina Kirchner. Después, un día de esto vamos a hacer una referencia a los gobiernos en minoría. Sí, por supuesto. Y entonces, en ese caso, Cristina contaba con la mayoría propia y encima que tenía los bloques satélites, que eran esa suerte de monobloques y bloques pequeños así, y terminaban sumando como 140 y pico legisladores, o sea que realmente era un oficialismo muy potente. No es el caso de esta gestión. Sí, igual tiene algunos bloques que lo apoyan, que también podemos hablar de ellos. Producción y Trabajo, que responde al gobernador Orrego, Marcelo Orrego, tiene 2 diputados, va a renovar una de esas 2 bancas, también son aliados permanentes del oficialismo, igual que el MID, que es un aliado permanente del oficialismo, lo acompañan todas las votaciones. Y entonces ahí tenemos 2 casos, que hay otro bloque que también viene acompañando el oficialismo, pero en este caso es una escisión de Unión por la Patria, es el bloque Independencia, que responde a Osvaldo Yaldo. También ahí renuevan 2 de sus 3 bancas. Vos sabés que de todas maneras para muchos que hacen los cálculos se dicen, bueno, a ver, ¿cómo? Ahora ya está claro que el oficialismo no va a ser mayoría, no va a salir de su condición minoritaria en la próxima elección, le vaya como le vaya, pero en su momento nosotros habíamos hecho un cálculo más o menos estimativo de cómo les podía llegar a ir, cuántos podían llegar a ser si le iba, pero muy bien, pero no podés decir, bueno, van a duplicar, van a sumar más. O sea, si no, era la cuenta que habíamos hecho era en base a la mejor elección de Cristina Kirchner, 54%. Sí. No es lo que se avisora para esta elección. Pone muy pocos para su renovación, eso es lo que lo beneficia. Claro, seguro, si son solamente 8 los que tiene que renovar, imaginemos, no, arranca con 39. Sí. Entonces arranca con 31 de base, con 32 de base. Bueno, claro, sí. Entonces, por lo menos va a tener, bueno, habíamos calculado
con toda la furia, pero haciendo una elección que no se puede hacer de todas maneras. En ese caso, ¿a qué me refiero? A 18 diputados en la provincia de Buenos Aires. No, imposible. Pero digo, era un triunfo de un peronismo ganador, como le ha pasado así, y que hacía, digo, pongo ese ejemplo porque es lo que ha pasado cuando ganaba con amplitud. Estamos viendo lo que van a hacer las elecciones en la ciudad de Buenos Aires también, que estamos hablando de tercios, así, o sea que independientemente de que esta elección no va a tener tanto que ver con las nacionales, exactamente, donde van a ser distintas. Pero en ese caso, podía llegar, pero con toda la furia, pero mucho, e imposible de llegar, pero llegaba a 104 diputados de la Libertad Avanza. Sin 104 si se une el PRO. No, yo decía si después, bueno, sumás otros más, pero en ese caso 104 como Libertad Avanza, pero estoy diciendo, con una elección que no podía llegar a ser, o sea, 54%, sumando mucho de lugares donde va a ser más repartido. Igual, si llega a los 80, 85 diputados, 86, como tuvo Macri al inicio de su gobierno, ya se ubica para discutir las comisiones, para discutir los lugares, para hacer las negociaciones en una mejor posición que en la actualidad. Claro, sí, seguramente que ahora es bueno, una situación bastante dificultosa porque, por ejemplo, hay un tema que después lo vamos a hablar en el próximo bloque, la cuestión de la Auditoría General de la Nación, que es un lugar donde se define en función de los legisladores, diputados y senadores que tiene cada espacio. Bueno, está muy peleado el tema, está muy discutido, más que peleado está discutido ese tema, y es una cuestión que se tiene que resolver cuanto antes porque es un tema que establece la Constitución y es un tema que va a quedar, a partir de este fin de semana, queda un solo auditor de 7 que tiene que haber. No quedan representantes de la Cámara de Diputados, no quedan representantes del Senado, porque se les vencieron. Y ya que no hay diputados, ya viene del año pasado. Desde abril del año pasado. Así es. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya cumplió un año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política? Segundo bloque de plenario, veníamos anunciando ya lo que va a ser la próxima semana, donde hay un feriado en el medio también. Ya sabemos que cuando eso sucede genera una semana de baja intensidad en las cámaras, pero ya están previstas algunas reuniones. Por ejemplo, el martes que viene, lo mencionábamos en el anterior bloque,
A partir de las 10:30 ha sido convocada la Comisión de Legislación del Trabajo, una comisión que estuvo muy activa el año pasado, que la maneja el radical Martín Tetaz. ¿Y qué es lo que va a tratar? Bueno, digamos, la Comisión de Legislación del Trabajo va a tratar 4 proyectos que buscan eliminar, digamos, el aporte solidario permanente que se hace a los sindicatos de parte de los trabajadores. Obviamente va a ser rechazado por UP. El año pasado se intentó avanzar con un tema de democratización sindical, pero no se pudo avanzar. Vamos a ver qué pasa ahora nuevamente con estos proyectos. Hay un proyecto del propio Tetaz, hay un proyecto de Picat, Luis Picat, radical Peluca, y hay un proyecto también de Gerardo Milman. Vamos a ver, yo no lo veo muchas posibilidades de poder avanzar en un año electoral en ese proyecto, pero bueno, esperaremos la comisión para ver cómo se realiza el debate. Seguramente va a haber que esperar, pero está el antecedente. El año pasado lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de la modernización sindical, que bueno, se avanzó hasta el momento en que ya se iba a dictaminar, había habido un montón de reuniones informativas, hubo también reuniones para avanzar con la letra chica y la letra fina del texto del proyecto, del dictamen que se iba a firmar, y ahí fue cuando llegó un llamado y el oficialismo se retiró de la firma. Digamos, no tenían las 16 firmas que necesitaban, son 31, necesitaban 16 firmas, llegaron a las 15, incluso en un momento Tetaz quería hacer un planteo en el recinto para que se lo considere válido ese dictamen, nunca era un chino lo que era propuso. un chino, en realidad sí. Nunca se llegó a ese planteo, pero bueno, ahora van por un tema, no van por 4 o 5 temas como iban en el proyecto de democratización sindical, que era la prohibición de la reelección, el cupo femenino, iban con varios temas, ahora van solo con el tema del aporte solidario, creo que uno de los principales temas que les interesa a los sindicalistas. Igualmente lo de la modernización sindical, no lo enterraron, está ahí, atendiendo el hecho de que, por ejemplo, bueno, hay un acuerdo tácito entre el gobierno y el sindicalismo para, bueno, paz sindical y no avanzaban con ese tipo de proyectos. Pero bueno, recordemos, hay ahora un paro en ciernes. Eso te iba a decir, un paro el 10 de abril. Bueno, cambia un poco las reglas de juego, porque si no haces el paro está previsto para el 10 de abril. Sí. Veremos de qué manera impacta esto si moviliza a esa Comisión de Legislación del Trabajo para avanzar con esos proyectos que ayer, por ejemplo, hablábamos, Silvia, hablábamos con la diputada radical Soledad Carrizo, justamente, y ella es miembro de esa Comisión de Legislación del Trabajo y tiene proyectos justamente sobre ese tema, sobre modernización del trabajo, y obviamente pensaba en avanzar con esa posibilidad. Pero mejor que lo cuente yo, que lo cuente ella misma, a ver qué es lo que decía ayer. En cada año el tema va tomando relevancia cuando, bueno, estamos ante medidas donde toda la sociedad queda paralizada con una decisión a veces de la CGT de convocar este es el tercer paro que le hacen a este gobierno y muchas veces en silencio cuando ellos han gobernado el partido digamos, al cual pertenecen, ¿no? Y la gente vuelve a reflotar estos temas que por ahí, bueno, en lo personal lo vengo presentando hace muchos años, como bien lo dijiste, es una representación de proyectos porque nunca habíamos podido lograr que se trate ni siquiera en asesores de la Comisión de Trabajo. Este año, como con la presidencia de Martín Tetaz, bueno, abrió esta comisión a que se discutan estos temas y logramos casi un dictamen, nos faltó una firma para poder llevarlo al recinto, donde se hicieron la unificación de varios proyectos, entre los cuales estaba el mío, que bueno, habla de la democratización sindical, que simplemente estipula la necesidad de ponerle límites a las reelecciones indefinidas de los secretarios gremiales. Recordemos que hay secretarios que tienen más de 50 años o 38 años en
en cada uno de sus sindicatos y establecer 4 años con posibilidad de 4 años más y luego dejar un periodo ahí de alternancia y también declarar la incompatibilidad de que estos mismos secretarios sean los que administren las obras sociales, porque realmente esto, bueno, la incompatibilidad va de la mano del volumen patrimonial que esto implica, ¿no? Manejar cada uno de los sindicatos o de las obras sociales y esa mezcla que puede darse o interacción entre uno u otro no hace bien, sobre todo para los afiliados o para los que son afiliados a su sindicato. Así que ojalá este año podamos avanzar. De hecho, José, el martes el presidente de la comisión ha convocado... El martes primero, sí. Exacto, una reunión por otros proyectos que hablan sobre la eliminación del aporte solidario, que es el aporte obligatorio que le hacen hacer a los trabajadores más allá de que estén afiliados o no al gremio, y que esto también es un tema que va a traer grandes discusiones, pero que es necesario también poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué se hace con ese fondo cautivo que tienen del 2% o 1,5% en cada uno de los trabajadores asalariados y que llegan al patrimonio de los sindicatos y que nadie sabe qué es lo que verdaderamente, digamos, la ley habla de que tiene que volver en capacitación, en formación y utilización para el trabajador, pero la verdad que son fondos muy grandes y que, bueno, ojalá podamos avanzar en esto se ha convocado con esta mirada, veremos si podemos lograr avanzar con un dictamen sobre, digamos, o otros temas que van a estar en materia de agenda pública y que es necesario ponerlo sobre la mesa. La escuchábamos a la diputada radical Soledad Carrizo hablando de lo que veníamos conversando con Silvia sobre esta reunión que va a tener lugar el martes que viene a partir de las 10:30, donde van a seguir trabajando con ese proyecto sobre el financiamiento de los sindicatos. Digo seguir trabajando porque este tema ya lo arrancaron el año pasado. Sí, en un proyecto más integral que este está más acotado al tema del financiamiento de las obras de los sindicatos. Una semana que, se trabajó, esta semana decíamos también, hubo mucha actividad en las comisiones, hubo visita de funcionarios, hubo ausencia de funcionarios. En la parte del vaso lleno, hablamos de la Comisión de Minería, donde justamente estuvo el secretario de Minería, Juan Lucero, donde aparte estuvieron hubo funcionarios de varias provincias, hubo representantes de empresas y se habló de todos los emprendimientos mineros. Mineros que hay y más a la luz del RIGI que van a poder realizar mayores inversiones, porque este es un régimen para grandes inversiones, no para los pequeños, pero que que va a desatar una serie de posibilidades también para las pymes, estas nuevas inversiones mineras que tienen bastantes beneficios a partir de la ley de RIGI aprobada que estaba dentro de la ley bases. Claro, y hubo representantes de las provincias de Catamarca, de Jujuy, de La Rioja, de Mendoza, de Salta, de San Juan y de Santa Cruz. Todos hablaban de los emprendimientos que van a hacer. Estuvo también presente el presidente de la Cámara de Diputados, que es representante de otra provincia minera, como es La Rioja, una de las que justamente expuso sobre los emprendimientos mineros que hay en esa provincia. Él habló de que, el RIGI terminó siendo una suerte de parche, y que viene a solucionar, a tratar de encaminar este trabajo en la búsqueda de mayor cantidad de inversiones para explotar esto. Hacíamos un repaso estos días respecto de la cantidad de inversión, de exportaciones mineras, en relación a Perú y Chile, Argentina vende el 10%, exporta. Pero ahora para hablar sobre un montón de otros temas que tienen que ver con lo legislativo, nos vamos a la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación con el diputado Juan Fernando Bruje.
José Di Mauro lo saluda, diputado. Y aclárame, ¿cómo hay que pronunciar su nombre? A ver, recién me dijeron Bruch y me suena mejor. No, hace un año que estamos y seguimos peleando con el apellido. A ver, dígame. Brugue. Brugue. Ah, bueno, le decimos así. Pero hay una diéresis ahí sobre la U, porque es alemán. Ahí sería más complejo decir cómo se dice en alemán, pero con Brugue alcanza, quédese tranquilo. Con Brugue alcanza, está bien. Bueno, los felicitamos inicialmente porque, bueno, esta semana lo fue nombrado como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, ¿no es así? Sí, efectivamente, ayer en un acto muy lindo, muy cálido, muy acogedor, en el Salón Delia Parodi, con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de muchos destacados políticos, ex senadores, ex diputados, académicos. Contamos con la presencia del doctor Eduardo Menem, del doctor Gentile, del doctor Banossi, del doctor Vítolo, del doctor Díaz Ricci, todas personas que han venido tanto de la práctica como de la doctrina escribiendo y trabajando sobre el derecho constitucional y sobre el derecho parlamentario, es que me dignaron con el cargo de presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, que es una asociación que nació en el 2018, pero que fue tomando fuerza, que la pandemia un poco la demoró en su desarrollo, por cuestión obvia, pero que ahora tiene un impulso interesante y que pretendemos con esta asociación colaborar con todos los parlamentos, solamente con el Congreso de la Nación, también con la legislatura, con los consejos deliberantes, con el Parlasur, en todo lo que son las temáticas del derecho parlamentario, en aporte, en ideas, en seminarios, en cursos, en capacitaciones, que con vinculación con las universidades, tanto de la Universidad de Tucumán, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, en donde vamos a contar con profesores, podemos, reflexionar sobre esto que es una pasión para muchos, que es el tema parlamentario, y que es esencial no solo para los diputados, técnicos, senadores, concejales, sino también para el público en general, ¿no? Muy bien. Diputado, lo llevo al plano, a lo que fue la última sesión justamente, y en la que se aprobó el decreto de necesidad de urgencia, se le dio luz verde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo un apoyo de parte de los diputados cordobeses. Usted no estuvo en esa sesión. ¿Fue una toma de posición en ese sentido? No, yo tenía un compromiso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy el jefe de cátedra, titular de cátedra, con 17 docentes a cargo, y era la fecha del examen, ¿no? Entonces había muchos alumnos y me parecía un despropósito que los alumnos no contaran con su titular, que es el que tiene que resolver todas las problemáticas, ¿no? Son 17 docentes y yo tenía que estar a cargo de ellos, cubrir a los docentes que no estaban, y la idea era llegar, pero lamentablemente los aviones también se retrasaron, o sea, todo conspiró para que yo pudiera estar, así que no tuve en esa sesión, que fue bastante movida, digamos, desde varios puntos de vista, ¿no? Sí, le da tela para cortar en el ámbito del derecho parlamentario. Hay cosas para tratarlo ahí, por ejemplo, ¿no es así? Y respecto del acuerdo con el DNU, ¿usted qué posición tiene? Bueno, en principio yo le diría de que no me ha gustado el trámite, no estaba muy de acuerdo que el presidente sacara un DNU, no había necesidad, no había urgencia, lo podría haber mandado al Congreso para que lo discutiéramos, me parecía lo más lógico que se hubiera discutido. Por lo tanto, el hecho de que lo mande por DNU y después vaya a una de las cámaras, un poco que trastoca lo que es los procedimientos sobre los DNU, y sienta un precedente que no es del todo bueno, ¿no? Porque en definitiva el Congreso estaba funcionando. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que hace a lo sustancial, la República Argentina viene siendo deudor del Fondo Monetario desde hace muchos años, o sea que todo acuerdo significa refinanciar deudas, ¿no? O sea, tratar de que la Argentina pague menos, por lo cual esos 20.000 millones de dólares, que yo ya sabía de antemano que iba a ser esa cifra y que la dijo Caputo ayer, es gran parte para refinanciar la deuda que tiene la República Argentina. Entonces, todo lo que sirva para refinanciar deuda, es conveniente para las arcas del Estado, pero también tenemos que pensar de que
no es la solución a la situación económica del país, ¿no? Es un parche, es una coyuntura que tiene sus efectos positivos en lo que respecta a la deuda con el fondo, porque no se olvide que gran parte de esa plata va a ir a refinanciar deuda, a lograr espera, a pagar intereses, y creciendo, o un porcentaje mínimo irá a lo que son los baches financieros del Banco Central. En eso no me parece lo más adecuado, porque hoy en la República Argentina hay muchas necesidades de infraestructura, hay muchas necesidades de desarrollo regionales, las rutas nacionales están destruidas, el tema de la salud y la educación recae sobre las provincias y no hay un aporte del gobierno nacional, con lo cual me parece que el destino de eso, no sé cuánto sobrarían, yo creo que cerca de 8.000 millones de dólares se tendrían que haber destinado a este tipo de mejoramiento de la vida de los argentinos, ¿no? El hecho de destinar esta plata al Banco Central no necesariamente mejora la vida de los argentinos, sobre todo para pagar títulos, ¿no? Porque hay portadores de esos títulos. ¿Quiénes son los portadores de esos títulos? Porque esa es la verdad. Esa plata es para pagar letras que tiene el Banco el Banco Central para cubrir préstamos que ha tomado del sector financiero. Bueno, una bicicleta, digamos, que no hace falta, no hay una necesidad, pero sí hay mucha necesidad en la Argentina. Así que esa es mi postura. Si hubiera estado presente, bueno, habría que haber escuchado las voces de cada uno, pero casi seguro que me hubiera abstenido de votar ese decreto por estas cuestiones que, vuelvo a repetir, en lo sustancial, ¿es necesario refinanciar deuda con el fondo? Sí. Ahora, en la forma no estaba bien y el destino de los fondos que eran los remanentes, una vez cubierta esa renegociación, se tendrían que haber hecho para mejorar la vida de los argentinos, ¿no? Diputado, ¿cómo usted está viendo el tema de que está pasando en la Cámara de Diputados sobre el tema de la movilidad jubilatoria, que terminó la moratoria previsional? ¿Usted qué cree que se debería hacer? ¿Se debería ir también a facilitar un sistema de aportes, digamos, proporcionales para que se hagan también alguna jubilación de acuerdo a los aportes que tiene cada uno? ¿Cuál es para usted la solución al problema hoy que hay jubilatorio? Bueno, es un problema complejo, no es un problema de fácil solución, pero sí hay que darle una solución, eso ni dudarlo. ¿Por qué decimos que es complejo? Primero porque hay la ecuación entre aportantes y jubilados está quebrada por el hecho de que justamente no hay trabajadores que vengan a compensar la cantidad de jubilados que hay. Eso por un lado. Segundo, hay mucha gente que ha hecho muchos aportes en su vida y que no va a alcanzar en los porcentajes que exigen de aporte para poder jubilarse si dejamos, lisa y llanamente, como está el sistema, ya que la moratoria ha sido anulada, eliminada. Con lo cual también es una gran injusticia, ¿no? Una persona que aportó 15 años en su vida no se puede jubilar, que aportó 24 años en su vida no se puede jubilar. Entonces entendemos nosotros que eso hay que reverlo. Una posibilidad de la que dices tú, de que esto sea proporcional, que la persona que aportó 10 años tenga una jubilación acorde a los aportes de esos 10 años y así sucesivamente. Puede ser un sistema equitativo, pero lo cierto es que el sistema tiene que tener una sustentabilidad, que no tengamos que estar a cada rato discutiendo el tema de los jubilados y que además es el otro problema. Tenemos que discutir el tema de los jubilados. Yo, ese día del DNU frustrado, yo llegué a Buenos Aires y de hecho participé en la sesión especial que se frustró, que se convocó a las 19 horas para empezar a tratar, era para emplazar a las comisiones respectivas para que traten la temática de los jubilados, que creo que es un tema que le debemos a todos, y sobre todo porque hoy el gobierno nacional no está dando una respuesta. Esto de la actualización por inflación no alcanza, y segundo, los 70.000 pesos del bono, recuerden ustedes, en diciembre, ¿no? O sea, lo que se podía comprar en diciembre con 70.000 pesos, lo que se puede comprar hoy con 70.000 pesos para los jubilados, en donde la mínima no superaría, incluido el bono, los 350.000 pesos, ¿no? O sea, yo creo que hay una injusticia muy grande. Nos tenemos que sentar, tenemos que buscar un esquema que sea sustentable y que sea proporcional y que sea equitativo. Y sobre todo que sea justo, o sea, el que aportó 30 años, 40 años, bueno, que tenga una jubilación acorde a sus aportes. Pero no nos podemos olvidar de aquellos que han aportado menos y de aquellos que nunca han aportado, también buscar un mecanismo, porque la vejez impide que la persona tenga la capacidad para poder trabajar y hacerse sus recursos. No los podemos abandonar a la buena de Dios, ¿no?
Claro. Diputado, recién mencionaba usted el tema de la obra pública y en su momento dijo, por ejemplo, que el gobierno era negacionista en materia, en cuanto a lo que representa la obra pública. ¿Cuál es justamente este tema de la obra pública se habló esta semana en una reunión que hubo de la comisión, así que estuvo muy en el tapete, no hubo presentes funcionarios ahí, a ver cuál es su postura respecto al tema? Bueno, yo no lo digo como opinión, lo ha dicho el presidente de la Nación el 1 de marzo en su discurso de apertura, ¿no? Dijo que la obra pública genera inflación, que la obra pública es mentira que genera trabajo. Lo dijo el presidente, o sea, hay que ver lo que dijo en el discurso del presidente Milei. Por lo tanto, nosotros entendemos de que no es así, porque la obra pública, bueno, si no pregunten a la gente de Bahía Blanca, si se hubieran hecho quizás obras públicas importantes de desagües, quizás no se hubiera producido lo que se produjo, ¿no? O sea, la obra pública no solamente da bienestar, salva vidas. Las rutas que están bien construidas no genera accidentes. Hoy tenemos rutas que están destruidas. Yo creo que la obra pública se merece del gobierno nacional un tratamiento, pero hay algo importante. Si el gobierno nacional se quiere salir de esa responsabilidad, que es una responsabilidad constitucional, esto es muy sencillo. Le tiene que dar los fondos a los gobiernos provinciales y a los municipios para que ellos se encarguen de esa obra pública, ¿no? Por eso yo presenté un proyecto de ley sobre la redistribución de lo que es el impuesto a los combustibles, en donde en ese proyecto de ley hago una redistribución diferente a la que existe actualmente en lo que hace los fondos del FONAVI, en lo que hace vinculado a lo que es la cuestión de desagüe, agua potable, la cuestión hídrica, digamos, a la cuestión de las rutas, que el Estado Nacional no quiere hacerse cargo y por lo tanto nosotros entendemos de que eso que se financia con lo que es el impuesto a los combustibles, esos porcentajes vayan a las provincias, que sean las provincias las que se hagan cargo de eso, como pasa en Córdoba, que en Córdoba el gobernador Yarlora ha firmado un convenio con la Nación le ha cedido la famosa Ruta 19, que es la que une Córdoba con Santa Fe y pasando por San Francisco, para terminar la autopista, que faltan 61 kilómetros, y lo va a terminar haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba con fondos de la provincia que ahora lo está logrando desde el exterior. Entonces, la obra pública es necesaria, sí, ni dudarlo. Si el gobierno nacional lo quiere hacer, bueno, que nos dé los recursos tributarios que está cobrando ahora y que tiene un destino para la obra pública que no lo está destinando para eso. Por eso le hemos preguntado al jefe de gabinete de ministros ahora qué han hecho con esos porcentajes que estaban destinados para el FONAVI vivienda, hecho con los porcentajes para la ENOSA, que era cloaca, que era agua potable, que era desagüe, y que han hecho con los porcentajes que estaban ahí destinados para la infraestructura de la red vial federal, que la red vial federal no son solamente rutas nacionales, sino que son rutas provinciales también, ¿no? Muy bien, diputado, le agradecemos mucho su participación en plenario. Gracias y buen fin de semana, deseamos. Muy buen fin de semana. Bueno, era el diputado Juan Fernando Brugue que nos hablaba con nosotros. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con el tercer bloque de plenario.